diuréticos, secreción cuando el líquido filtrado se mueve a través de la nefrona y gana materiales adicionales, desechos y sustancias en exceso, que lógicamente estas son eliminadas, y las de absorción, algunas sustancias que son útiles cuando son devueltas a la sangre para su reutilización. ¿Ya? Esta es la nefrona. Ustedes ya ven acá, esta es la arteria aferente. ¿Qué hay en la arteria aferente anatómicamente? ¿Qué células? Yuxtaglomerulares. Aquí están las células yuxtaglomerulares, que son causales de qué? ¿Qué eliminan las células yuxtaglomerulares? A través de la estimulación de la mácula densa, la renina. Eso es básico en todo lo que vamos a hablar en cardiología. Lo que nos compete en hipertensión y insuficiencia cardíaca es eso. Y la arteria aferente, aquí está lógicamente el glomérulo, la cápsula de Bowman, etcétera, etcétera. Pero esta es la parte más importante. Avancemos. ¿Qué en sí son los diuréticos? Son fármacos que a la larga, mediante su acción, van a producir eliminación del exceso de líquido que se presenta en una enfermedad o en una patología, no necesariamente cardiológica. Podemos hablar, por ejemplo, de los cuadros renales, el síndrome nefrótico, en los cuadros hepáticos de fibrosis hepática. Pero lógicamente, como estamos en cardiología, vamos a trabajar de lleno en el hecho del uso del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que se le debe al del pulmón sobre todo. Y los diuréticos se clasifican en osmóticos, diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos de asa, los diuréticos diacídicos, los diuréticos ahorradores de potasio y los antagonistas de la hormona de la aldosterona. Bueno, ahí está más esquemáticamente lo que estábamos hablando. Arteria eferente, el glomérulo renal, y aquí están ya las partes de la nefrona. Este es el túbulo contorneado proximal. ¿Ya? Esta es la parte descendente del asa de Henle. La parte ascendente del asa de Henle, la porción gruesa donde actúa justamente los diuréticos de asa. El inicio del túbulo contorneado distal, la parte distal del túbulo contorneado distal, y el conducto colector. ¿Ya? Si ustedes se ubican por los números, cada una de estas acciones de los diuréticos tiene relación con todo el trayecto de la nefrona. En el caso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, como la Z-solamida, actúan en la porción proximal del túbulo contorneado proximal. ¿Ya? En el caso de los diuréticos osmóticos, dos áreas en sí: la parte final del túbulo contorneado proximal con la parte descendente del asa de Henle. Aquí está justamente el manitol, el que utilizamos con bastante frecuencia. La parte ascendente del asa de Henle, que hace un momento les enunciaba, actúan los diuréticos de asa. El claro ejemplo de los diuréticos de asa, ¿cuál es? La furosemida. Aquí actúa la furosemida. Y por eso estos diuréticos son denominados también en varios libros de límite alto, que significa que actúan con gran capacidad diurética, ¿ya? Por esta acción a nivel del cotransportador sodio, potasio y cloro, ¿ya? Los diuréticos diacídicos, ¿cuál conocen ustedes? La hidroclorodiazida. Y mayormente lo utilizamos como diuréticos de manejo crónico. El caso de la hidroclorodiazida, que incluso está asociado a los sartán, a los IECA. Actualmente ya vienen los polipils, que son los medicamentos que utilizan varios tipos de fármacos, y la hidroclorodiazida es uno de los fármacos de uso mundial que está inmerso en las tabletas para uso crónico, ¿ya? Y los ahorradores de potasio, que actúan sobre la parte del conducto colector, la parte distal del túbulo contorneado distal, que justamente tienen la finalidad de que
qué cosa? De bloquear la salida de potasio. No se olviden que aquí hay un cotransporte de sodio-potasio. El sodio se reabsorbe a través de la aldosterona y se elimina potasio. ¿Cuál es la finalidad de los bloqueadores de los canales de los ahorradores de potasio? Bloquear a la aldosterona para que no elimine el potasio. ¿Ya? Bien. Diuréticos osmóticos. ¿Cuál hemos hablado? El manitol. ¿Se acuerdan del manitol? Casi la mayoría conocen cómo se usa. Mayormente el uso está relacionado sobre todo a trastornos a nivel neurológico. Se filtran libremente en el glomérulo en sí. Estos diuréticos tienen una libre filtración. ¿Ya? Si bien hablamos del túbulo contorneado distal y la parte descendente de la asa de Henle, pero se filtran libremente sobre el glomérulo y sufren una reabsorción limitada por los túbulos renales, farmacológicamente inertes y resisten a cambios metabólicos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe la reabsorción de agua, ¿ya? Y soluto, aumentando la osmolaridad del líquido tubular. Y el lugar de acción ya ustedes conocen específicamente dónde está, de acuerdo al esquema. ¿Qué efectos terapéuticos nos ayudan los diuréticos osmóticos? Extraen agua de líquido intracelular. Ya, para decir, traen el espacio, ingresa a la parte vascular y lo elimina. Disminuye la viscosidad de sangre, producen un lavado osmótico. Hay una diuresis acuosa y disminuyen el volumen tisular. ¿Ya? Los tipos de diuréticos osmóticos están la glicerina, el isosorbide y sobre todo el manitol, que es el que más usamos en la práctica médica en general. Efectos adversos: puede producir alteraciones electrolíticas con una gran expansión de líquido extracelular, deshidratación, y esto a veces lo más llamativo, la disminución del potasio, puede producir una acidosis metabólica, una hipersensibilidad, exantemas, dermatitis y otros. ¿Cuál es su contraindicación en su uso? Hipersensibilidad a la droga, puede presentarse anuria por la gran cantidad de líquido que se elimina. Está contraindicado, ojo, en insuficiencia cardíaca por ese efecto, porque no se olviden que la insuficiencia cardíaca no es sacar por sacar el líquido. Eso vamos a hablar ahorita de diuréticos de ácido. Y está contraindicado en hemorragia cerebral. ¿Por qué? ¿Por qué en hemorragia cerebral? ¿Por qué creen? Si yo extraigo bastante líquido, no se olviden que a nivel cerebral hay una presión intracraneal. Si yo elimino ese contenido, el sangrado va a ser mayor. Es una de las posibilidades que este paciente tenga mayor sangrado y se muera. ¿Ya? Insuficiencia renal aguda, síndrome de sentido diabético, edema cerebral y glaucoma agudo. Bueno, son las indicaciones específicas del manitol, pero mayormente lo hacemos en el edema cerebral, en lo que más hemos utilizado en la práctica. Bien, los diuréticos inhibidores de la anidrasa carbónica están ejemplificados sobre el uso de la Z-solamida. La Z-solamida es un diurético inhibidor de la anidrasa carbónica que se utiliza mayormente para el glaucoma, para hipertensión a nivel ocular, ¿ya? Que bloquean la reabsorción de sodio y el bicarbonato en los túbulos proximales. El mecanismo de acción inhibe la anidrasa carbónica, que es esencial en la reabsorción del bicarbonato en los túbulos proximales. El ejemplo claro es la Z-solamida, que muchos lo conocen con el nombre de Diamox. En la parte genérica mayormente lo utilizamos muy frecuente acá, aquí en Brasil y en Perú, ¿ya? 250 miligramos cada 12 horas hasta 1 gramo cada 12 horas. La diclofenamida también puede producir una inhibición de la anidrasa carbónica, pero casi en el mundo ya no se está utilizando. Y la metazolamida. Contraindicaciones: cirrosis hepática, cirrosis hiperesmolar y el EPOC grave. O sea, en trastornos pulmonares obstructivos crónicos no se da ese tipo de fármacos. Y cuando hablamos síndrome de madre de altura, vamos a hablar justamente del uso de la citazolamida y la limitación en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Efectos adversos, todos los que ustedes ven acá. ¿Ya? Indicaciones terapéuticas: pueden utilizarse en insuficiencia cardíaca congestiva,
con muy poco efecto, los edemas por fármacos, el glaucoma de ángulo abierto, por decir la alcalosis metabólica y la epilepsia. ¿Ya? Este es el que nos interesa bastante y vamos a centrar nuestro trabajo de discusión hoy día en esta clase. ¿Dónde actúan los diuréticos de ASA? En la porción ascendente del asa de Henle, en el cotransportador de sodio, potasio, cloro. Ahora, ¿por qué hablamos de eso? Porque uno de los efectos de la furosemida, no sé si ustedes alguna vez han estado en emergencia, y resulta que es un paciente con edema, un edema marcado, ¿ya? Sobre todo en miembros inferiores, o hay otro que entra como anasar. Y lo primero que cosa hacemos nosotros, colocar furosemida. ¿Ya? La furosemida viene de 10, de 20 miligramos en ampolla, sobre todo acá en Bolivia. Entonces, la dosis de ataque que utilizamos en estos pacientes va entre 40 a 100 miligramos. Estamos hablando de dos ampollas hasta 5 ampollas, ¿no? O ámpulas, que dicen algunos. ¿Qué creen que sea su efecto inmediato? ¿A qué tiempo tendríamos un efecto positivo a nivel diurético? Inmediato. ¿Alguien tiene otro criterio? No hay problema si se equivoca. Lento. El efecto del diurético vía endovenosa va entre los 15 minutos a 35 minutos. Tengo que esperar ese tiempo para que el efecto de este diurético tenga una acción de mejorar esos parámetros a través de la diuresis. Pero no se olviden que el efecto el acné de trabajo y la estabilidad va a ser entre 3 a 4 horas. Por eso estos fármacos o los infundimos permanentemente a través de una bomba infusora, colocamos de acuerdo al kilopeso, o los colocamos a un horario de 6 u 8 horas. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la recomendación mayor cuando tenemos un edema, por un edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca? La infusión. Colocar una bomba de infusión, la dosis, ustedes pueden utilizar 10 ampollas en 250 y de acuerdo al kilopeso colocar. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de edema agudo de pulmón específicamente, cómo se maneja la dosis de acuerdo a kilopeso y todo eso. No les voy en el examen no les voy a hablar de edema agudo de pulmón, ojo, vamos a hablar de insuficiencia cardíaca en general. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de utilizar estos fármacos? Porque hay dos fármacos que se utilizan en el mundo, que son la furosemida y la torasemida. Inhibe la contraparte activo de sodio, y potasio y cloro en la rama ascendente y gruesa del asa de Henle y tienen actividad inhibitoria sobre la anhidrasa carbónica. ¿Ya? Bueno, esta es una esquema. Rápida iniciación de acción. Eso va a depender mucho del individuo, pero mayormente nosotros utilizamos este parámetro. ¿Ya? No piensen que va a ser inmediato, es cierto. Yo he tenido un caso acá en el Pando, cuando una paciente joven, 45 años, ya tenía una cardiopatía de base y le indiqué una tableta de furosemida. En todo el día se me vació en diuresis. Una tableta acabó con ella. Hizo calambres, diuresis. Creo que la diuresis pasó a 25 por día. Y tuvimos que colocarle ya cuando estaba pasando los 15 veces que fue al baño a orinar, ya hidratación. Pero eso depende de la sensibilidad de la persona, depende mucho de los cotransportadores. ¿Y qué hacen estos diuréticos? Como
inhiben el transporte de cloro y por consiguiente el sodio y el agua en la porción ascendente de la sales Henle, produce una diuresis máxima, ya mucho mayor que las observadas con otros diuréticos, por eso se llaman de techo alto o de límite alto. Ustedes van a ver en algunos libros que hablan de techo alto, otros de límite alto. ¿Qué significa? Que ellos tienen gran poder de diuresis, ¿ya? Su acción es independiente de los cambios en el equilibrio ácido-base. Los efectos hemodinámicos en el riñón aumentan la capacitancia venosa sistémica, disminuyendo la presión de llenado ventricular izquierdo, y este efecto beneficia a pacientes con edema pulmonar. En otras palabras, ¿qué hace a nivel de la parte del sistema venoso? ¿Qué creen que hace? Ustedes, a ver, poquito, mediten lo que dice ese concepto. Tienen que sacar ustedes sus conclusiones. Y esta es una de las causales por qué pacientes con insuficiencia renal crónica anúricos, dando este fármaco, mejoran la capacidad de bombeo. Pero si no está orinando el paciente, ¿por qué le está dando furosemida? ¿Por qué creen? Porque aumenta la capacitancia venosa, o sea, hace que haya mejor contenido a nivel venoso, disminuye la presión en el llenado ventricular izquierdo, o sea, mejora contractilidad, y este paciente a la larga, no se olviden que va a hacer diálisis, bien, va a producir mayor venodilatación, va a mejorar el llenado, y de hecho en la fase de diálisis va a eliminar todo el excedente. Por eso la finalidad de dar este diurético en pacientes renales. Los pacientes renales, cuando ustedes vean la práctica, son pacientes propensos a hacer edema duro de pulmón. Entonces le ponemos furosemida, y ¿por qué le pones si no va a orinar? No le estoy dando por eso, le estoy dando por este efecto. ¿Me entienden? ¿Ya? Bueno, ahí están los fármacos que mayormente los utilizamos, ¿ya? La vida media que estábamos hablando, de 3 a 4 horas, de la bumetanina es menor, ¿ya? ¿Qué efectos van a producir los diuréticos de ácido? Si se elimina mucho sodio, ¿qué va a entrar? Más potasio. Entonces, si hay una hiperpotasemia, puede aumentar el modo significativo de excesión urinaria de potasio. Los diuréticos de ácido pueden incrementar el gasto urinario y la excreción de potasio en insuficiencia renal aguda. Ahora bien, la pregunta es, ¿hasta dónde y cuándo yo utilizo este diurético de ácido? Porque no es dar recordar, ¿no? Eso tiene un límite. ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, en este paciente que tuvo un edema, una nasal, o sea, la nasal es un edema generalizado, le he iniciado, pero ahora yo necesito hacer una dosis de mantenimiento. ¿Cómo sería la dosis de mantenimiento? ¿Qué creen ustedes? Va a depender de qué cosa. De la presión arterial, frecuencia cardíaca y de qué otro parámetro. La diuresis. Si es que hay diuresis, ojo. ¿Ya? ¿Y qué hacemos para hacer el control de la diuresis? Balance. Ya saben hacer balance, ¿no ven? Se han olvidado. ¿Cómo es el control de ingresos y egresos? De los ingresos que evalúan, a ver, denme parámetros. Esta, ¿qué más? Soluciones, ¿qué más?
No les voy a tomar examen de eso, tranquilo. No, pero quiero que ustedes estén enfocados que todo tiene relación. Excreciones, ¿qué valoran acá? Eso, 24 horas. Heces fecales. La catarsis, ¿no? Ya, catarsis. ¿Qué más? Expiración, ¿no ve? Sudoración, expiración. Y ya, cada uno tiene su cantidad, ¿no ve? mmol. Y en base a esto yo evalúo si tiene un balance positivo o un balance negativo. Cuando ustedes ya hagan la práctica con internos, y eso ya, los internos ya están entrenados, basamos en esto el uso de estos niveles. Pero en general llegamos al uso de 2 veces al día en la furosemida. Una de uso diurno, o sea, en la mañana, 8 o 9 de la mañana, y otro cerca de horas de la tarde. No lo ponemos 2 veces al día. ¿Por qué efecto? Como es un efecto bastante poderoso a nivel diurético, el paciente va a orinar en la madrugada. ¿Ustedes quieren un paciente que venga con sueño, decaído? No ve. Por eso dicen, pero doctor, ¿usted por qué coloca la diuresis 8 de la mañana y 6 de la, perdón, el diurético 8 de la mañana y 4 de la tarde? Por ese efecto. ¿Ya? Por un efecto de mixturia. No quiero que ese paciente en la noche esté orinando como loco y después venga en la mañana y me quiera patear y me diga, doctor, no dormí nada. O venga aburrido y me diga, este es dolor médico, no he podido dormir, estoy peor que antes. Y no se olviden que el descanso es importante en estos pacientes. ¿Ya? Disminución de sodio puede causar ototoxicidad. Sigamos. Puede producir una reducción grave de sodio, sí. Una hipersensibilidad de las sulfonamidas. Anuria que no desaparece con la dosis de prueba. Eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante hacer en estos pacientes el control de ingresos y egresos estricto. Cuando el día sábado yo pasé visita con los residentes y los internos, lamentablemente había un cambio de internos porque entraron nuevos en esta sorte. Hubo un vacío de información de 3 pacientes con insuficiencia cardíaca. Y todo paciente que entra con insuficiencia cardíaca en un hospital, por más que sea una insuficiencia cardíaca clase funcional 2-3, tienen que hacer el control de ingresos y egresos sí o sí. Tienen que pesar al paciente, tienen que medirle, tienen que hacer el control como ustedes ven ahí, porque ese es un parámetro que me va a dar el uso del diurético. Porque no voy a solo utilizar, no se olviden la furosemida, voy a utilizar también la espironolactoras, si la parte de la está dando posibilidad de que yo pueda utilizarlo, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Bien. La primera acción terapéutica sobre el edema agudo del pulmón, la insuficiencia cardíaca congestiva crónica, el edema propio del síndrome nefrótico, intoxicación por fármacos y la hipertensión arterial. Bien, otro de los fármacos que también utilizamos con frecuencia en cardiología es justamente la hidroclorotiazida y la clortalidona. Actualmente la hidroclorotiazida de gran enfoque terapéutico, ¿ya? Estos tienen efectos en la eliminación urinaria porque aumentan la excreción del sodio y cloro y son inhibidores débiles de la anidrasa carbónica. Su efecto a nivel hemodinámica renal es que aumenta la eliminación de potasio, no afecta el flujo sanguíneo y solo reduce de manera variable la fertilidad glomerular debido al incremento de la presión. En otras palabras, ¿dónde actuarían más los tiacídicos? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué parte del túbulo contoneado actúa? En el
distal, no en la parte proximal de la parte distal. Bueno, en la parte inicial del túbulo contorneado distal. Actúa sobre todo excretando sodio y cloro. ¿Ya? Excretando sodio y cloro. Pero son muy débiles en la anhidrasa carbónica, o sea, no van a producir tanto problema a nivel metabólico. Por eso es su uso muy frecuente de forma crónica en los hipertensos con insuficiencia cardíaca, pero clase funcional 1-2. ¿Ya? Eso para que tengan ustedes un poco de base en lo que van a en algún momento tratar. Este es el que más utilizamos. Su vida es de 2 a 5 horas, a pesar a pesar que nosotros lo estamos utilizando ya de forma crónica. Hay diuréticos combinados, ya les he dicho, la amilorida más hidroclorothiazida, este es un ahorrador de potasio, igual que este. El tiamterene también, que tiene una relación de tener potasio. Este es un IECA más un diurético, un ARA2 más un diurético, el losartán más un diurético y otro ARA2. En sí ahora están viniendo combinados, pero también los polipils, que es una tableta que toman con 4 o 5 fármacos de acción, ya el paciente no está tomando como pollo tanta cantidad de fármacos, ¿no ve? Los efectos adversos de los tiacídicos, sobre todo jóvenes, porque altera los electrolitos. Aquí sobre todo he visto bastantes pacientes con vértigo, porque hay bastante eliminación de electrolitos, sobre todo los que tienen que ver mucho con el tema del sodio. Puede producir cefalea, parestesias, debilidad, trastornos gastrointestinales, hematológicos y dermatológicos. Pero los más frecuentes son los vértigos. ¿Ya? Cuando tengan ustedes un paciente que toma hidroclorothiazida y tenga mareos, piensen que el hidroclorothiazida está produciendo este trastorno muy frecuente. Interacciones farmacológicas disminuyen los efectos de los anticoagulantes, así que tener mucho cuidado si el tratamiento es bastante amplio. Los úricos usados en el tratamiento de la gota, por ejemplo, la lopurinol, las sulfonilureas o la insulina, ya disminuyen o tienen una interacción con estos fármacos. Aumentan los efectos de los anestésicos, de los glucósidos, los digitálicos, que esto es importante para la intoxicación digitálica, el litio, diuréticos de ácido y la vitamina D. Mayormente los tiacidas pueden utilizarse con la digoxina o con los diuréticos de asa, siempre y cuando permita la parte renal de la utilización. Sus aplicaciones terapéuticas: edema relacionado con enfermedad cardíaca, hepática renal, hipertensión arterial, la diabetes insípida nefrógena. Raras veces se usan las nefrolitiasis por calcio y osteoporosis. Por ejemplo, en la diabetes insípida, hace unos 3 semanas, pero más un mes, un paciente se operó por trauma craneal con casi destrucción de la masa encefálica frontal. El neurocirujano lo operó y a los 5 días nos llaman para ver un paciente que estaba haciendo un edema importante, pero también tenía una diuresis increíble. Llegó a orinar 20.000 litros, ¿ya? 20.000. O sea, la hidratación era masiva. Entonces, una diabetes insípida por trauma comprometió la parte metabólica importante, incluso hizo un hipertiroidismo y después hizo un hipotiroidismo secundario al trauma. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? En este paciente le mantuvimos un diurético tiacídico posterior a esa diuresis masiva, porque estos, no se olviden, equilibran también la parte en su momento de la entrada de sodio y potasio. Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar es el uso en estos casos de diabetes insípida, de no utilizar diuréticos de asa. Este no es un potente diurético, ojo. Y en la diabetes insípida, cuando se combina con trastornos nefrógenos, su uso es mayor. ¿Ya? Este es otro de los fármacos que lo utilizamos en la práctica. En sí, son dos
familias que utilizamos en insuficiencia cardíaca: los diuréticos de asa y los ahorradores de potasio, que en el examen vamos a centrar estas dos familias en las preguntas. Ojo, les estoy anticipando ya. En el examen ustedes van a centrar su lectura en los diuréticos ahorradores de potasio y los diuréticos de asa. ¿Ya? Los diuréticos ahorradores de potasio se utilizan para reducir la cantidad de líquido en el organismo. A diferencia de los diuréticos, estos medicamentos no ocasionan una pérdida de potasio del organismo, ya, porque incrementan la expresión de porque los otros incrementan la expresión de potasio. O sea, ¿dónde van a actuar? Bloqueando la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio y elimina potasio. Y el efecto de estos fármacos es bloquear el efecto de la aldosterona. ¿En dónde? En los canales de sodio de la membrana luminal de las células principales, de la porción final de los túbulos distales, contorneados distales, y los conductos colectores. ¿Ya? Tienen un incremento leve de las tasas de expresión de sodio y cloro y disminuye la eliminación de ácido úrico. Los fármacos que aquí tenemos con frecuencia son el amiloride y el diamtereno, ¿ya? Con una vida media de amiloride de 21 horas, el diamtereno de 4.2. ¿Ya? De los ahorradores de potasio, los efectos adversos lógicamente están por la hiperpotasemia. Y cuando hay una hiperpotasemia, el riesgo de que haga una muerte por complicación cardíaca es mucho mayor. Pueden producir una nefritis intersticial, cálculos renales, cálculos arteriales, trastornos del músculo esquelético, hematológicos. Las contraindicaciones: pacientes con hiperpotasemia o con un cuadro de insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Debido a la natriuresis, entre sus aplicaciones terapéuticas, de estos compuestos árabes se utilizan como monoterapias en el tratamiento del edema o de la hipertensión. Es cierto eso, la monoterapia con los diuréticos de potasio no hay, exceptuando en los casos de cor pulmonar, o sea, la enfermedad del corazón-pulmón, sino sobre todo los que tienen EPOC. ¿Ya? Y este es lógicamente el claro ejemplo de la espironolactona, antagonistas de la hormona aldosterona. Los mineralocorticoides causan retención de sal y sodio e incrementan la eliminación de potasio y hidrogeniones al unirse a receptores de los mineralocorticoides específicos. Estamos hablando de los que tienen acción directa sobre la retención de sal. El mecanismo de acción de estos antagonistas en las células epiteliales de la parte final de los túbulos distales y los puntos colectores contienen receptores mineralocorticoides citoplásmicos que muestran gran afinidad sobre la aldosterona. En otras palabras, van a actuar sobre este mecanismo, ya, para que evite justamente la absorción de sodio. El esplanactón es uno de los ejemplos evidentes, con una vida media de 1 hora y 1 a 6 horas, y tiene efectos adversos como hiperpotasemia, la acidosis metabólica en los cirróticos, la ginecomastia, la impotencia, el hirsutismo, las gastrointestinales, la reacción del sistema nervioso central. ¿Cuál es la que más se ve en la práctica? Hiperpotasemia, ginecomastia e impotencia. Cuando ustedes vean estos 3 factores en una persona que toma espironolactona, deben retirarlo con efectos favorables, ¿ya? O sea, retirando el fármaco mejoran los pacientes. Ginecomastia hemos visto en 5 casos este año, en jóvenes, no tan jóvenes, no estamos hablando de personas de 40 años hacia adelante, pero han presentado ginecomastia. ¿Ya? Aplicaciones terapéuticas: se coadministran con diuréticos tiacídicos o de asa en el tratamiento del edema y la hipertensión arterial. La espironolactona es en particular útil en el tratamiento de hiperaldosteronismo primario y adenoma suprarrenal, y se consideran como diuréticos más adecuados en sujetos con cirrosis hepática. Por eso, ustedes van a ver en el tratamiento de la cirrosis hepática tratamientos con espironolactona y propranolol. ¿Ya? Muy bien.
Mañana vamos a hablar de la última fase de los medicamentos.